Palabras de alegría y esperanza. Es el 22º domingo del tiempo ordinario del año C, la Dal lectura Vangelo de secondo Lucas Luca. 14, 1 y 7 al 14. El comentario es del padre Fernando Armelini. Un buen domingo para todos. Los evangelios hablan a menudo de banquetes en los que participa Jesús. Él aceptó invitaciones de todos. Lo encontramos sentado en la mesa con los publicanos y pecadores, y también en casa de los escribas y los fariseos. Jesús no conocía la separación entre gente pura e impura, gente mala y gente buena, no. Para él todos son puros. Quizás sus acciones pueden ser impuras, contra la vida, deshumanizantes, pero la gente, todos son hijos e hijas de Dios, puros. Por otro lado, estando de viaje, Jesús necesitaba que alguien lo recibiera en su casa. Y los escribas y fariseos, de hecho, para desacreditarlo, habían difundido el rumor de que era un mantenido, decían que era un comilón y un bebedor. Esta expresión no significa que fuera un bebedor compulsivo, sino significa que era alguien que había dejado de mantenerse con su profesión y vivía de lo que se le ofrecía. Es por eso por lo que a menudo encontramos a Jesús en la casa de alguien. Escuchamos hoy quién fue el que lo invitó. Un sábado que Jesús entró a comer en casa de un jefe de fariseos, ellos lo vigilaban. En la mañana del sábado se tenía la celebración de la liturgia en la sinagoga, en la que participaban todos, incluido Jesús. Al final salían y volvían a casa para la comida. En sábado comían 3 veces, por la mañana, al mediodía y por la tarde, y durante la semana solo una vez por la tarde. Y en el Evangelio del sábado se recomendaba invitar a la comida a hermanos, parientes, amigos, vecinos, y lo que todos querían era tener como comensal al rabino que había comentado la lectura en la sinagoga, para poder seguir hablando con él, para pedirle explicaciones y ser iluminados sobre el significado de ese pasaje bíblico. En Israel, durante la comida, acaecía algo similar a los simposios de Atenas, donde los filósofos se reunían para comer, estaban recostados, beber y hablar de filosofía, de política. Y los rabinos decían: nosotros en nuestros simposios no discutimos sobre filosofía, sino que dialogamos sobre la palabra de Dios. Y Jesús es invitado a la mesa por un líder de los fariseos. Por tanto, todos en esa casa siguen lo que es la teología farisaica. Así, la separación de lo puro de lo impuro, Dios que está del lado de los buenos y condena a los malvados. Y de hecho, el evangelista señala que cuando Jesús entró en la casa de este líder de los fariseos, lo vigilaban. El texto griego que se utiliza es parateroumenoi auton, el verbo paraterei, que significa tener a uno bajo control, observarlo de cerca. Para los fariseos, Jesús es uno al que hay que vigilar, es una persona sospechosa. Saben cómo piensa y por eso ciertamente se preguntaron si iba a hacer las purificaciones o no, o tal vez las hizo, las hacía a regañadientes para no causar problemas. Pero sobre todo, estar atentos a las conversaciones que haga en la mesa, porque éste es capaz de empezar a hablar de Dios que no se ajusta al Dios presentado por los fariseos. Y también se le podrían escapar expresiones que muestren que es compasivo con los publicanos y los pecadores. En resumen, hay que estar dispuesto
a contradecirlo con citas bíblicas si hace alguna declaración herética. De hecho, la fiesta empieza muy mal, porque ocurre algo que no se menciona en el pasaje de hoy, no se lee hoy. En la casa del fariseo entra un hidrópico, por tanto, uno que no debería haber pisado la casa de un fariseo porque pertenece a la categoría de personas impuras. La hidropesía era una enfermedad que se creía un castigo de Dios contra los que cometían un pecado grave relacionado con la sexualidad. Cuando entra el hidrópico, hay un silencio en la casa. Es un momento de tensión. Entonces Jesús se dirige a los doctores de la ley y a los fariseos que están allí presentes y pregunta, ¿es lícito o no curar en el día de sábado? Deberían haber respondido, no es lícito. Pero como nadie responde, el silencio se hace pesado y Jesús cura al enfermo. Y luego explica, supongamos que a uno de ustedes se le cae un hijo o un buey en un pozo. ¿Acaso no lo sacará enseguida por más que sea un sábado? El silencio continúa y entonces Jesús narra una primera parábola. Escuchemos. Observando cómo elegían los puestos de honor, dijo a los invitados la siguiente parábola. Cuando alguien te invite a una boda, no ocupes el primer puesto, no sea que haya otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos vaya a decirte que le cedas el puesto al otro. Entonces, lleno de vergüenza, tendrás que ocupar el último puesto. Cuando te inviten, ve y ocupa el último puesto. Así cuando llegue el que te invitó, te dirá, amigo, acércate más. Y quedarás honrado en presencia de todos los invitados, porque quien se engrandece será humillado, y quien se humilla será engrandecido. Al igual que hoy, en la época de Jesús había reglas de etiquetas que se debían cumplir cuando uno estaba en la mesa. El Siráside, que había abierto una escuela en Jerusalén para educar a los jóvenes, dedica los capítulos 31 y 32 de su libro a los buenos modales al comer y da algunas indicaciones muy interesantes. Les aconsejo que lean estos dos capítulos. Por ejemplo, dicen que en la mesa, donde el rico mira, no pongas tú la mano, así no tropezarás con él en la fuente. No seas glotón y no quedarás mal. Tú, joven, habla si es indispensable. Resume tus palabras, di mucho en poco espacio. Sé como quien sabe y calla. También existían normas muy precisas sobre los lugares a ocupar. Los primeros puestos estaban reservados para las personas importantes que tenían que ser servidas primero, y por eso elegían la mejor comida. En el centro estaba el dueño de casa y luego, poco a poco, todos los demás según su posición social, según la función religiosa que tenían, la riqueza que poseían y también por la edad. En el libro de los Proverbios, el capítulo 25, encontramos un dicho muy parecido al que Jesús pronunció. No te coloques con los grandes, más vale escuchar. Sube aquí que ser humillado ante los nobles, que te dicen, baja. Existe un texto rabínico que se atribuye al rabí Shilhol Ben Asai, del principio del segundo siglo, que se parece mucho más al de Jesús. Y dice,
quédate 2 o 3 puestos por debajo de lo que te corresponde y espera a que te digan, sube más arriba, sube más arriba. Es mejor que te digan eso que te digan, baja un poco más. Llegados a este punto nos planteamos la pregunta, ¿por qué Jesús se interesa por los primeros puestos en la mesa? Él no está en su casa. ¿Cómo se atreve a afrontar a los invitados en la casa del jefe de los fariseos? Es impensable que en la casa del fariseo haya invitados que compitan por lugares que no les correspondan. Allí hay gente respetable que sabe comportarse correctamente. Entonces nos preguntamos, ¿quiénes son los invitados a los que se dirige Jesús? ¿Dónde nota Jesús esta carrera por los primeros puestos, este afán de ser grande, de ser servido? No es en el banquete en la casa del fariseo donde Jesús decía estas cosas. Ciertamente no fue allí durante el banquete en esa casa. Jesús había asistido a muchos banquetes en casa de los fariseos, pero este banquete es una excusa, es un marco artificial que Lucas utilizó para introducir el mensaje de Jesús sobre cómo comportarse en otro banquete, en el de la comunidad cristiana, el banquete del reino de Dios. Es en esta comunidad cristiana que Jesús no quiere que aparezca la carrera por los primeros puestos, que es la característica de la vida en el mundo antiguo, que vemos en el mundo, que todos buscan de trepar y para satisfacer este impulso están dispuestos a todo, a intrigas, tradiciones, recomendaciones, amistades. Lo que le preocupa a Jesús es que estos comportamientos estén presentes en su comunidad. En realidad, el texto griego original del pasaje evangélico que hemos escuchado dijo a los invitados la siguiente parábola. Estos invitados en el texto griego son los keklemenus, los llamados, son los que respondieron a la llamada, a la vocación de adherirse al reino de Dios, de acoger el reino de Dios. Estos llamados son los miembros de la comunidad cristiana. Jesús se dirige a estos llamados, no se dirige a los invitados sentados a la mesa en este sábado. Se dirige a los cristianos de las comunidades de Lucas y a nuestras comunidades hoy. Entre los cristianos, algunos siguen buscando los primeros puestos como hacen los paganos, lugares de honor, espacios de poder. Sabemos lo que ha provocado en la historia de la Iglesia las cuestiones de precedencia, el ansia de poder, los títulos honoríficos, primeros puestos. Estemos atentos, esto no pasa solo en las jerarquías eclesiásticas. Este impulso está presente en todos. Este arribismo se manifiesta incluso en los pequeños servicios de la comunidad cristiana, en personas que están y que son muy comprometidas, pero que luego transforman el servicio en la búsqueda de un espacio de poder. La muy buena señora encargada de las flores, que va de un lugar a otro y se queja al párroco, ¿cómo se atreve esa persona a entrar en mi tarea? Tengamos cuidado con la lección que ahora Jesús da a estos llamados. Cuando alguien te invite a una boda, se dirige personalmente a cada uno, tú. El que te invita es Dios. Por tanto, la primera verdad es que no eres el amo, eres un invitado. Y ten cuidado
con el lugar que ocupas. En esta comunidad, en este banquete, solo hay un lugar disponible, de lo contrario es mejor quedarse fuera. Solo el último lugar está disponible, no el penúltimo. Si eliges el penúltimo ya te has equivocado. Y ten cuidado porque el último lugar no es falsa humildad que existió en el pasado, una espiritualidad que sugería el desprecio de sí mismo, sintiéndose inservible, se caracterizaba por considerar al otro superior a uno mismo cuando no era en absoluto cierto. Esto condujo a una falta de conciencia de los dones que cada persona ha recibido de Dios, para desarrollarlos al máximo, para hacerlos fructificar y luego ponerlos al servicio de nuestros hermanos y hermanas. La verdadera educación cristiana no debe hacernos sentir que somos unos inútiles, sino unos servidores atentos a los necesitados. La verdadera humildad es la de aquellos que siempre están dispuestos a poner todas sus habilidades y calificaciones a disposición de los hermanos. Y cuantos más dones de Dios se han recibido, más se recibirán órdenes de los que son sus superiores, que son los pobres, necesitados de tu ayuda y servicio. Si eres cristiano, solo tienes un lugar disponible, el último, al que todos los necesitados pueden dar órdenes. Pero, ¿por qué el último lugar? Porque es el puesto que ha elegido el siervo, que es Jesús, que es la imagen perfecta de Dios, que es siervo del hombre. ¿Por qué dice Jesús que en un momento determinado viene el que invitó y te dirá, si estás en el último lugar, amigo, acércate más? Este nombre dulce de amigo es reservado a quien acepta ser servidor de todos. Y serás honrado en presencia de todos los invitados. El verbo que se utiliza para decir quedarás honrado, exaltado, es muy importante en los evangelios. Aparece 20 veces. En griego significa elevar, hacer grande, exaltar. ¿Y de qué exaltación se trata? Se aplica 7 veces a Jesús cuando dice, seré exaltado. Y es cuando das la máxima manifestación de su amor en la cruz. Esa es la exaltación porque eligió el último lugar. ¿Cuál era la exaltación que encontramos en los mitos griegos o en el antiguo Medio Oriente? ¿Quién era exaltado? El que se hizo grande en este mundo. Heracles fue exaltado por Zeus porque realizó actos más grandes que todos los demás. Fue el más fuerte. Rómulo fue llevado al cielo en una tormenta y se convirtió en un dios porque había ganado, había sido grande. Estos son los criterios de este mundo que son confirmados por los dioses paganos. Pero según el Dios de Jesús de Nazaret, ¿quién es el que llega a la gloria? ¿Quién es el exaltado? Jesús fue exaltado porque descendió hasta el último escalón. Es famoso el himno del capítulo 2 de la carta a los Filipenses. A pesar de su condición divina, tomó la condición de esclavo haciéndose semejante a los hombres, se hizo obediente hasta la muerte, por eso Dios lo exaltó. Es por eso que delante de Dios fue exaltado. Los dioses paganos exaltaban a los que se hacían grandes. El Dios de Jesús de Nazaret exalta a los que eligen el último lugar. Tengamos cuidado porque se nos pide hacer esta elección sin esconderse detrás de hipocresías. Debes elegir ser un cristiano o continuar con la lógica pagana.
pero no introducir la lógica pagana en la comunidad de los bautizados. El verbo servir no es muy agradable, porque deseamos que nos sirvan. Esta es nuestra tendencia, pero servir significa amar y amar significa servir. Y como uno se convierte en persona cuando amamos, si no servimos, somos inútiles. No nos convertimos en personas, seguimos siendo primates. Después de hablar de la etiqueta que deben observar los invitados al banquete de bodas, ahora viene la etiqueta que deben observar los que Jesús invitan, es decir, quiere que la comunidad cristiana asuma y asimile los criterios de Dios al invitar al banquete del reino. Escuchemos. Al que lo había invitado le dijo: cuando ofrezcas una comida o una cena, no invites a tus amigos o hermanos o parientes o a los vecinos ricos, porque ellos a su vez te invitarán y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, mancos, cojos y ciegos. Dichoso tú, porque ellos no pueden pagarte, pero te pagarán cuando resuciten los justos. Ahora vienen las instrucciones de Jesús sobre quién debe ser invitado al banquete. Las palabras que dirige al líder de los fariseos que le invitó a la mesa no nos resultan agradables. Dejemos que invite a quien quiera a su casa, que ya es mucho, que invite a sus amigos y no coma solo con su familia. El que aquí habla no es el Jesús que en aquel sábado estaba en una casa de Palestina. Aquí es el resucitado, que se dirige al fariseo que organiza la vida de la comunidad cristiana. ¿Quién es el fariseo? Es la mentalidad farisaica exclusivista que considera invitados dignos participar en este banquete a los buenos, los santos, los justos, los puros. Los demás deben excluirse. Tenemos un testimonio de este peligro ya al principio de la vida de la Iglesia. La carta de Santiago. Escribe esta carta a los cristianos y dice: supongamos que cuando ustedes están reunidos, entra uno con anillos de oro y traje elegante, y entra también un pobre andrajoso, y ustedes fijan la mirada en el del traje elegante y le dicen: siéntate aquí, en un buen puesto, y al pobre le dicen: quédate allá de pie o siéntate allí en el suelo. Cuando se compartan así, dan preferencias que son incompatibles en la vida de una comunidad cristiana. Eso es exactamente lo que ocurre. La persona vestida espléndidamente a quien representa al buen cristiano, a quien la comunidad honra. El otro deshonra y es la vergüenza de la comunidad. Es un bautizado, sí, pero no es de los nuestros. Cuando hacemos estas distinciones entre el que está bien vestido y el que todavía tiene un vestido desgastado, estamos organizando el banquete según los criterios farisaicos. El recibimiento gratuito es la característica del banquete que Jesús quiere que se represente en la comunidad cristiana. El criterio que nos viene instintivamente cuando hacemos el bien es pensar en nuestro propio beneficio. Y existe toda una espiritualidad del pasado que hablaba de méritos que se adquieren para el paraíso, porque pensábamos que podíamos llevar estos capitales al extranjero.
Esto es egoísmo, era mentalidad farisaica. Los fariseos hablaban de los méritos que se adquieren mediante la observancia de la Torá. En la vida cristiana, en este banquete, la lógica es la de la gratuidad. El punto de referencia no es la ventaja, el interés que se puede obtener, incluso espiritualmente, no. El punto de referencia es solo la necesidad del otro, aunque fuera también un enemigo. Soy siervo para ser feliz, para dar vida a los necesitados. Estas son las indicaciones que Jesús da. Cuando ofreces una recepción, ya no se trata de un banquete, ahora se llama recepción. Dogen en griego viene de dejomai, acoger, y por tanto no es solo la comida que se ofrece, como cuando se invita a un almuerzo. Aquí se trata de la acogida, la fraternidad, la cordialidad, el afecto, la amistad. Esto es lo que se debe manifestar en el verdadero discípulo cuando ejerce su profesión al servicio de su hermano. Este aspecto de recibimiento, cordialidad, gentileza, amabilidad, no entran en el contrato de trabajo, sino que son una expresión de servicio, de hacer sentir a la otra persona en lo alto respecto a mí, que estoy a su servicio. Y veamos ahora quiénes son estas personas que Jesús quiere que entren en el banquete de la comunidad cristiana. En primer lugar, los pobres. Son los que necesitan de todos los dones que Dios ha puesto en nuestras manos. A los pobres los tendrán siempre con ustedes. Es hermoso que sean los pobres, porque cada uno de nosotros tiene esta pobreza. Estamos hechos bien, no somos autosuficientes, por tanto necesitamos los dones que Dios ha puesto en manos de nuestro hermano. En este intercambio de dones se crea el amor. Si fuéramos autosuficientes seríamos incapaces de amar. Y los pobres están en primer puesto en la comunidad cristiana. No nos bastamos a nosotros mismos, necesitamos a nuestro hermano y nuestro hermano nos necesita. Los lisiados, anapeiros en griego, viene del verbo anaperao, que significa intentar elevarse hacia la otra persona. Aquí están los lisiados, que son los que no pueden ponerse de pie, no pueden erguirse, dan un paso y luego se caen. Pensamos en la vida espiritual de estos lisiados que estamos tentados de excluir en la comunidad. No, dice Jesús. Dan un paso y ya es algo, ya han hecho al menos algo. Los ciegos son los que no pueden ver y se extravían, caen en barrancos, se estrellan, se dañan a sí mismos y a otros porque no pueden ver. Un ciego tiene que ser guiado. Las personas ciegas van por mal camino, no por maldad, sino porque no ven. En la comunidad cristiana, el discípulo que ama está llamado a abrirle los ojos para que no tomen decisiones equivocadas en la vida. Luego están los cojos, los que caminan lentamente y mal, incluso molestan. Todos estos eran excluidos del templo del Señor. La asamblea de los israelitas debía estar compuesta por personas íntegras, perfectas, puras, sin defectos. Esta es la mentalidad farisaica a la que Jesús se dirige porque la quiere excluir de su comunidad. Jesús dice que cuando recibes a esta gente serás bienaventurado porque no tienen nada para darte. Por lo tanto, lo harás por pura gratuidad. ¿Cuál es el premio que tendrás en la resurrección de los justos? No un montón de méritos, no, mucho más.
recibirás el abrazo del Padre Celestial, que es el servidor de todos, que dirá: si realmente mi hijo, mi hija, si te pareces a mi único hijo, Jesús de Nazaret, que fue el último, el servidor de todos. Ninguna recompensa puede ser más bella que este sentimiento de ser hijos e hijas del Padre Celestial, que es siervo del hombre. Les deseo a todos un buen domingo y una buena semana.